En cada etapa habíamos estado también dando los trabajitos correspondientes para el avance de esto. Ya la próxima semana entonces tendremos el trabajo final, ya los aspectos de forma, estilos de redacción, los tipos de formato que se utiliza y bueno, ya la presentación misma del trabajito, ¿no? Ya con eso ya estaríamos terminando la próxima. Hoy vamos a hacer referencia, les decía, a lo que mencionábamos en cuanto a las estrategias metodológicas de investigación, los métodos, los tipos de enfoque que siempre para muchos es complicadito, la elección de métodos, técnicas, cada tipo de investigación es diferente, tiene sus propios métodos, sus propias características y bueno, vamos a entonces continuar. Mencionábamos que al hablar de una estrategia metodológica, hacemos referencia siempre a esos planes de acción que nos van a guiar en el proceso de investigación. Acá es donde nos inspiramos para elegir el tema. Vemos, decíamos en clases anteriores, la elección tiene que ser específica, ¿no? Nos empapamos de información en base a la selección del tema. Y luego de la selección del tema empezamos a abordar con todos los pasos que indica el diseño, hasta la presentación de resultados. Esto necesariamente implica el uso de métodos, técnicas, procedimiento metodológico, ¿no? Para elaborar la estrategia metodológica, partimos siempre por definir el problema, ¿no? Nos inspiramos, les digo, porque elegimos un problema en base a lo que vemos, a lo que nos interesa, a lo que hemos escuchado en una charla, ¿no? Y en base a eso establecemos nuestra pregunta de investigación y los objetivos mismos que buscamos alcanzar. El primer paso en la estrategia, entonces, siempre va a ser definir ese problema y en base a ese problema, qué objetivos estamos buscando alcanzar, ¿no? Luego seleccionamos el enfoque, eso es tan importante, por eso en la plataforma mencionábamos en el foro lo importante que es el tipo de enfoque, ¿no? Sea cualitativo, sea cuantitativo o mixto, ¿no? Según el tipo de pregunta que deseamos responder. Cuando seleccionamos el tipo de investigación, entonces podemos ver, decíamos, ¿no? Si estuviéramos en pregrado, tendríamos la elección de elegir eh, un enfoque cuantitativo, ¿no? Pero cuando ya hablamos de cursos de posgrado, siempre se exige un enfoque cualitativo, ¿no? Por lo general, eh, no es que no hagan también investigación cuantitativa, pero ya un curso de maestría y doctorado ya requiere ese tipo de enfoque, ¿no? Principalmente cualitativo, porque es más complicado, necesariamente. Es más complicado, es más concienzudo el desarrollo de este, a diferencia de el que sí se hace muchísimo en pregrado, que es el enfoque cuantitativo. Acá vamos a tener que inclinarnos siempre en mayor proporción por el enfoque cualitativo, ¿no? El tipo de selección entonces va a tener que girar en torno a eso. Nuestro diseño de investigación va a estructurar el estudio, la selección de la muestra, la recolección de datos, el uso de los métodos que utilizamos de manera general, decíamos, ¿no? Por ejemplo, el análisis, síntesis. Para la estrategia metodológica utilizamos los mismos pasos que vamos viendo en el diseño de investigación. Selección
métodos, técnicas, ¿no? Cuando hablamos de una estrategia de investigación, vemos estos pasos de manera general, por lo menos en cinco, en seis momentos, ¿no? Para desarrollar un trabajo metodológicamente aceptable, ¿no? Definir el problema principalmente y en base a este problema buscamos alcanzar ciertos objetivos. Nuestro segundo paso, definir el tipo de enfoque. En este caso tendrá que ser cualitativo, ¿no? Y en base a este enfoque, las preguntas mismas tienen que responder, ¿no? El contexto de nuestros objetivos. Ya en un tercer momento hablamos del diseño, estructurar nuestro estudio, seleccionar la muestra, recolectar datos, ¿no? Esto pasa por la ayuda o el uso de herramientas y procedimientos que vamos a utilizar, ¿no? Encuestas, entrevistas, observación, trabajo de campo, en fin. Y un momento final que ya es el cronograma de trabajo. Establecemos un cronograma de actividades para que este proyecto se realice de manera eficiente y dentro del tiempo previsto. Si no nos ponemos un cronograma de trabajo, no podemos empezar cuando mejor nos parezca y terminar, ¿no? Se imaginan, no sería algo coherente, algo programado y podríamos demorar años, ¿no? Es por eso que los cursos mismos de posgrados, de maestría, de doctorados, tienes el tiempo límite para presentar tu tesis de maestría, por ejemplo, ¿no? En el doctorado, igual tu tesis doctoral, no puede pasar los 2 a 3 años, ¿no? Porque te dan plazos, ya si pasaría ese tiempo, creo que hay sanciones o tienes que volver a presentar otro tipo de investigación, otro título, en fin, ¿no? Entonces tiene sus tiempos. La presentación de un trabajo ya al finalizar, ¿no? Ustedes cuando terminen la maestría, muchos de seguro ya están avanzando, ya tienen la cosa más clara, ya han ido avanzando el trabajito para presentar la tesis de maestría. Excelente, ¿no? Porque eso también tiene ese proceso que les decía en cuanto al diseño de la investigación. Atravesamos dos procesos, ¿no? Uno que es un borrador, este borrador que ya seguro ya algunos lo tienen, al finalizar el curso va a ser presentado a tribunales correctores, ¿no? Tres por lo general, que es la regla. Cada uno de estos hace las observaciones, corrige, es como lo que hacemos en pregrado, ¿no? Muchos de ustedes también son docentes y en pregrado pasa la corrección y cuando ya está el visto bueno de los que corrigen, si este producto es autorizado para que se publique, para que se empaste y para que se defienda, ¿no? En esta segunda etapa, decíamos, dentro de este diseño de investigación, en la primera parte es esa lógica que usamos, la lógica de investigación, ¿no? Pasos coherentes, ordenados, hasta la corrección final. Y ya cuando va a ser publicada, defendida, presentada, etcétera, ya tiene otros aspectitos que son de forma. El frontispicio, por ejemplo, ¿no? Ya dedicatorias, agradecimientos, prólogos, ¿no? Es la presentación ya del trabajo del producto final. Va a ser la explicación de esa lógica de investigación que habíamos estado abordando anteriormente. Bueno, los tipos de estrategias entonces van a ser siempre referidas a los enfoques, ¿no? Cuando hablamos de estrategias metodológicas nos referimos al uso del enfoque, del paradigma. Vamos a enfocarnos en un enfoque cuanti, quali, mixto,
Lo que sí, sí he visto bastante es el carácter mixto que le dan muchos en posgrado, ¿no? Para no caer tanto en lo cuantitativo, porque lo cuantitativo decíamos que es un poco incluso engañoso, es más fácil de realizar, es agarrarse unas teorías, alzar como bandera esas teorías, hacer unas encuestas que muchos no la hacen, hacen llenar y bueno, esa partecita es la parte que se observa la investigación cuantitativa, ¿no? A diferencia de la cualitativa que tiene otras características que son más del lugar, tienes que estar en el lugar, sí o sí, darle más tiempo, los mismos métodos, técnicas que se utilizan te exigen todo eso, ¿no? Entonces, las estrategias mixtas para combinar estos elementos sí se está dando bastante para obtener también una comprensión completa sobre el problema de investigación, ¿no? Como ejemplos de estrategias metodológicas, tenemos una estrategia inductiva, deductiva, experimental. La estrategia inductiva es la que conocemos en muchos como métodos, ¿no? El método inductivo, método deductivo, método experimental. Acá hablamos en el ámbito de estrategias para ser parte de la observación de datos, para llegar a la formulación de una teoría o hipótesis general, ¿no? La estrategia inductiva, miren, va a ser esa formulación teórica de una hipótesis general. Cuando hablamos de lo deductivo, esta va a ser parte de una teoría o hipótesis general para probarla a través de la observación en base a datos ya específicos, ¿no? En base a ese muestreo, en base a ese objeto de estudio. Las estrategias experimentales siempre tienden a manipularse, ¿no? Como ejemplos, es, para observar su defecto o qué efecto causa en otras variables, ¿no? Porque cuando hablamos de variables, siempre se utiliza por lo general las tres variables más conocidas, ¿no? Variable dependiente, independiente, interviniente, también hay otras, ¿no? Y una estrategia también de caso. Se analiza un caso específico en profundidad para obtener información acerca de ese fenómeno. Entonces, la importancia de la estrategia de la investigación va a ser fundamental. Tenemos que desarrollar sí o sí una estrategia para que nuestro estudio, para que nuestro trabajo tenga la validez suficiente y la confiabilidad en la investigación que estamos realizando, ¿no? Una estrategia entonces bien diseñada tiene que asegurar todos estos datos precisos, obtenidos de manera válida, ¿no? Para contribuir al proceso de construcción de conocimiento científico. Bueno, ya también empieza la época de frío y bueno, ya los resfríos están a la orden del día también el cambio, ¿no? El cambio de clima. Vamos a señalar entonces esa importancia estratégica. También, según algunos autores, mencionan, ¿no? Que los estudios de caso, las entrevistas cualitativas, por lo general son estrategias de la investigación cualitativa que más se utiliza, ¿no? Cuando utilizamos tipos principales de estrategias de investigación, siempre de cajón están un estudio de caso en base a los métodos, a las técnicas, en la investigación cualitativa. No es probable que se utilice unos 3 a 5
herramientas para orientar nuestra investigación. Ya cuando referimos estas estrategias, también vamos a señalar que debemos hacer una revisión exhaustiva, ¿no? Sobre todo en cursos de esta magnitud. Se exige mucho, bastante bibliografía, ¿no? Te piden bastante bibliografía, revisión exhaustiva de esta bibliografía, formulación de hipótesis, en fin, dependiendo siempre del campo de estudio, ¿no? Para algunos autores también, estas estrategias se pueden utilizar en base a técnicas, como la lluvia de ideas, por ejemplo, la construcción de mapas conceptuales, la simulación, ¿no? Para facilitar el aprendizaje, en fin, las estrategias metodológicas ya en cursos de investigación científica, de maestrías, de posgrados, siempre va a girar en base a esa revisión de literatura, ¿no? Para identificar las fuentes, para ver si la bibliografía eh, que no sea tan pasada incluso, ¿no? Artículos científicos. Acá siempre en la elaboración de una tesis de maestría, por ejemplo, te exigen artículos, tomar como base también artículos científicos. También es requisito en posgrados escribir artículos científicos, ¿no? Te piden dos, por lo menos, para que puedas ya ir avanzando en tu titulación. Por lo menos eso es lo que yo también he hecho, ¿no? Me han exigido eh, tres artículos científicos, incluso de carácter internacional o en revistas científicas, que esté en revistas científicas como requisito para ya ir haciendo los trámites. Ese es el otro factorcito, ¿no? Por el que también muchos se demoran. Acá tal vez ustedes tienen ya los requisitos, ¿no? Pero yo cuando hice esto del doctorado, ahí me tardé, les cuento, como 5, 4 años más, ¿no? Pidiendo la elaboración de un artículo científico, porque nos pedían tres, ¿no? Entonces, más bien nos pescó esa etapa de pandemia y el curso de poesía se fue alargando también. Y bueno, ahí ya pudimos, muchos que no sabíamos de esto, porque en algunos te piden uno o te piden algunos escritos simplemente, ¿no? Alguna publicación, algún artículo que hayas realizado, tal vez hasta en periódico, pero no, ya cuando hice este programa final del doctorado, me exigieron ya artículos internacionales o indexados incluso, ¿no? Y es complicado obtener uno de estos. Tienes que mandar a las revistas científicas y no te reciben mandan muchísimo, ¿no? O a revistas científicas. Entonces también ese pequeño recomiendo a ustedes para que puedan ir avanzando a la par de esto. Ahora, si tienen ya sus artículos científicos, excelente, ¿no? Así ya no tienen más tropiezos al salir porque te exigen eso. Entonces, en las tesis, ¿y por qué te exigen este tipo de artículos? Porque cuando hacemos ya formulaciones teóricas en posgrados, en maestrías y en doctorados principalmente, te exigen que revises bastante artículos científicos, ¿no? De revistas indexadas, ¿no? Datos, los mismos formatos, en la bibliografía tiene que estar todo esto, ¿no? Y en base al tema que tú tienes, ya han escrito bastante, seguramente algo relacionado, ¿no? Para ir también viendo la actualidad, en fin, es algo interesante, pero también es un poco complicadito tratar de obtener estos artículos científicos, pero hay que hacerlo. Entonces, la revisión de literatura en cursos ya de maestría, como estrategia metodológica, es importante, ¿no? Para ir aportando
no solo el producto final, sino esos productos intermedios también, artículos científicos, libros, ¿no? Producción intelectual, en fin. La formulación de hipótesis es también una estrategia metodológica, porque mediante esta formulamos plantear mediante nuestra investigación esa revisión de la literatura que hemos mencionado, ¿no? Los métodos cualitativos van a explorar el fenómeno a través de los datos, pero no numéricos, a diferencia de la investigación cuantitativa, ¿no? La investigación decíamos que solamente le interesa datos, números, estadísticas, encuestas, ¿no? Es algo frío, pero la investigación cualitativa requiere mayor exploración, entrevistas, discusión, grupos focales, análisis de estudios de casos, en fin, ¿no? Tiene otras características y el mismo diseño, ¿no? Al formular un enfoque cualitativo, el tipo de diseño más adecuado para el problema de investigación va a ser siempre un diseño experimental, correlacionado, descriptivo, ¿no? Y bueno, ya pasamos como estrategia a esa recogida de datos, a esa recolección de informes, ¿no? Resultados del proceso de la investigación. Acá en esta redacción, en la parte ya casi final, vamos viendo, ¿no? Los pormenores que hemos tenido en la elaboración para que este producto tenga claridad, ¿no? Y sobre todo exponga los hallazgos y las conclusiones a las que hemos llegado. Ya finalmente es la publicación y la difusión, que también es una estrategia en la investigación científica, ¿no? Porque mediante la publicación, mediante la difusión, mediante la presentación, defensa, como quieran llamarla, del producto final, ya compartimos los resultados de nuestra investigación. Estos resultados frutos de haber convivido, otorgado tiempo de nuestro cotidiano quehacer, inversión también de dinero, ¿no? A través de todo este proceso podemos ya compartir esos resultados. Ya las estrategias que vamos haciendo al interior de la elaboración del trabajo son esos trabajos que vamos haciendo, como los foritos, los trabajitos que vamos realizando, elaborando investigación, compartiendo las tareas, aunque no crean, es un tipo de estrategia didáctica dentro de la investigación científica, ¿no? Las mismas simulaciones virtuales, los mapas conceptuales, alguna vez hemos compartido o hemos interactuado para generar lluvia de ideas, ¿no? Esa colaboración grupal, en fin. También es reconocida como un tipo de estrategia metodológica que se utiliza muchísimo en cursos de posgrado, ¿no? Las más conocidas, por ejemplo, los mapas conceptuales, que lo usamos desde colegio, ¿no? Colegio, desde pregrado, la lluvia de ideas, formulación de hipótesis, no, nada extraño, ¿no? Estos términos, pero que los seguimos utilizando ya en estos niveles más altos, ¿no? Las estrategias también para definir nuestro enfoque, para alcanzar nuestros objetivos, mientras podamos trabajar con las técnicas y métodos adecuados, ¿no? En cuanto a la aplicación de los enfoques, esta clase siempre está referida a esto, ¿no? A los enfoques principalmente cualitativos, estrategias, aplicación de enfoques, los métodos y técnicas. Estos enfoques en la investigación científica van a ser esas estrategias,
¿no? Al elegir un tipo de enfoque, ya estamos definiendo nuestra estrategia que va a guiar el proceso de investigación. Y este proceso, bueno, nos va a llevar a un resultado. Estos enfoques, por lo general, ayudan al investigador a abordar problemas específicos, determinados, eh, para analizar datos, en fin. Los principales enfoques ya los hemos mencionado, los tres principales, ¿no? Quali, quanti, mixto. Tengo acá una diapositiva, a ver, vamos a compartir la pantallita para que podamos también ver algo de material que hemos preparado para nuestra clase. Acá está. Métodos cualitativos. Ya vamos a compartir la pantallita. Ok. Pueden ver, ¿no? Pueden ver. ¿Dónde estamos? Vamos a bajar esto. Ya estaríamos compartiendo. A ver, voy a corroborar con mi otro dispositivo también para que podamos ver. Y efectivamente estamos compartiendo la pantallita. Muy bien. Ya. Cuando hablamos de métodos cualitativos, entonces, en la investigación, perdón, un momentito antes. Ya. Habíamos mencionado estos pasos de la ciencia, ¿no? La primera parte inicial, los elementos que utilizamos para el proceso de investigación. Estas diapositivas van, les decía, en específico a los métodos cualitativos para la investigación en educación superior, ya principalmente cursos de posgrado, ¿no? Maestría, doctorado, en fin, que siempre en la parte inicial hacemos un pequeño recordatorio, ¿no? Elementos de un proceso de investigación, por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos nuestra primera semana, veíamos aspectos de ciencia. Cuando hablamos de ciencia, necesariamente estamos hablando de epistemología, teoría de la ciencia, ¿no? Conocimiento, el proceso de formación del conocimiento. Este proceso tiene sus dos singularidades, decíamos, ¿no? Un conocimiento que va desde lo más básico hasta ir complicándose, hasta conocer o hasta tratar de buscar siempre la esencia en cuanto
a la formulación de... Ahí se salió, qué problemilla. Hoy estamos con, hoy estamos con problemas con inconvenientes técnicos, por lo visto. A ver, voy a tratar de colocar nuevamente. A ver, el PowerPoint no quiere abrirse, ha cerrado. A ver, ya. De todos modos, decíamos que en la primera parte siempre, como de tal mostrábamos la diapositiva, siempre se hace un recordatorio teórico, ¿no? Desde esos conceptos tan elementales que los seguimos utilizando. ¿Quién no ha leído a Mario Bunge, por ejemplo, ¿no? La ciencia, el método, o Tecla y Garza? Son textos incluso ya obligados, tradicionales en cuanto a la investigación. Hay estos textitos, o Sampieri, ¿no? Sampieri, Tamayo, tantos autores conocidos que nos van a hablar siempre desde el proceso de transformación de la naturaleza, el hombre, ¿no? Ese ser humano que para sobrevivir ha ido evolucionándose en base a la práctica social. Y a través de este proceso hemos ido construyendo ciencia como conjunto de conocimientos sistemáticos, verificables, pero también decíamos en el tono de Bunge algo falible, ¿no? La palabra falible, que nos señala que por más que hagamos ciencia, si hacemos ciencia, no es una verdad absoluta, ¿no? Esta siempre es cambiante, tiende a cambiar con el tiempo. Luego de esto siempre hablamos en relación a la epistemología, decíamos, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, necesariamente estamos hablando de epistemología. La epistemología va a ser ese proceso, esa formación, esa comprensión del conocimiento. Y bueno, en cuanto a la metodología, eh, tenemos que mencionar siempre a la epistemología, ¿no? Porque la epistemología le va a proporcionar todo este conjunto de datos para interactuar y que se complementen. La investigación científica, por tanto, es ese procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, ¿no? Con todos esos rasgos que íbamos mencionando, ¿no? La ciencia, principalmente al aportar nuestro granito de arena a la ciencia, ya en este caso con un trabajo de tal magnitud, una tesis de maestría, ¿no? Principalmente vamos a partir de hechos, vamos a crear modelos, vamos a tratar de transformar la realidad, ¿no? Todo esto porque lo hemos hecho en base a una relación teórica y práctica, observación, experimentación, práctica, ¿no? Para producir teoría. Este sistema, por su forma, va a ser siempre subjetiva, decíamos, porque es simplemente el reflejo de la realidad, ¿no? Pero el contenido es objetivo, porque corresponde principalmente a propiedades, relaciones de los fenómenos. La objetividad de la ciencia, entonces, se va a comprobar en la práctica, ¿no? Esa práctica es la que nos va a dar el criterio de verdad, ¿no? La ciencia siempre posee ciertas estructuras lógicas y bueno, para esto utiliza el método, la técnica principalmente, ¿no? Es un sistema muy abierto, es reflexivo, ¿no? Es una forma de conciencia social, también decíamos, porque implica análisis concreto a situaciones concretas. Mediante ese trabajo nosotros tratamos de aportar algo
a nuestra área de conocimiento, pero también lo hacemos para prevenir, ¿no? Porque la ciencia es predictiva, podemos prever situaciones futuras, ¿no? Tantas características que tiene cuando hablamos de la ciencia en estas partes iniciales, ¿no? La relación que tiene el método, la metodología principalmente va a darle validez a estos métodos, ¿no? Bueno, sí, aquí un poco resfriaditos, les decía, hay que abrigarse, ¿no? El frío está un poco complicado. Nevadas, frío. Ya se viene la época de frío, también se va a adelantar el frío, parece. La diferencia entre metodología y método, ¿no? La metodología, hablando de las estrategias, siempre va a referirse a ese conjunto de principios, enfoques, técnicas, procedimiento para llevar a cabo nuestra investigación. Todo esto tiene un marco general que guía nuestro proceso, ¿no? La selección de los métodos es importante. El diseño del estudio, recolección de datos, cómo vamos a analizar esos datos, la interpretación misma de los resultados, ¿no? El método para esto, sus ayudantes principales van a ser el método y la técnica, ¿no? A la parte metodológica. Los métodos comprendidos siempre como ese camino que nos va a llevar, ese procedimiento para llevar a cabo nuestra tarea de investigación, ¿no? La técnica va a ser esa relación de herramientas que utilizamos para ayudar al método. Ya cuando hablamos de los paradigmas de investigación, veíamos también ciertos paradigmas que se utilizan con mucha frecuencia, ¿no? El positivismo, el naturalismo, la, lo sociocrítico, que está muy de moda ahora, ¿no? Para recolectar y analizar esos datos. El enfoque va a ser siempre la parte tal vez medular, eh, la parte principal, porque no hacemos solo estudio del método que vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar una pluralidad de métodos para la realización del trabajo. Decíamos que en el enfoque, en la elección del enfoque como estrategia, eh, por lo general tratamos de inclinarnos a un estudio cualitativo, ¿no? Cualitativo o mixto, uso de varios métodos de investigación, fortalecimiento para fortalecer al investigador, ¿no? La mirada que tiene el investigador. En los enfoques cualitativos, de carácter cualitativo, siempre hacemos referencia a lo etnográfico, estudio de casos, teoría fundamentada, fenomenología, los estudios hermenéuticos, ¿no? Los estudios cualitativos van a tener ese objetivo entonces de conocer, de profundizar, va a tratar de responder ese por qué estamos haciendo esto o cómo lo estamos haciendo, ¿no? Es diferente al enfoque cuantitativo, ¿no? Una mirada cualitativa te dice por qué, cómo, ¿no? Y en nuestros objetivos mismos tratamos de explorar, tratamos de conocer, tratamos de profundizar, tratamos de convivir con ese objeto de estudio, interiorizarnos con él, ¿no? Tiene características más cálidas, es relativista, es participativa, convives con el objeto de estudio, ¿no? Hay
investigadores que incluso viven ahí durante todo el tiempo de estudio para aprender sus hábitos, sus costumbres, ¿no? Y tener una, un panorama más claro de ese objeto que están estudiando, que no se les escape nada, ¿no? En la investigación cualitativa se utiliza mucho el cuaderno de campo. Todo tiene que estar registrado. Imagínense, ¿no? A diario hacer una bitácora, ¿no? La famosa bitácora, y vas organizando todo esto, ¿no? Relacionando lo que van pasando en las semanas. Es tan interesante hacer este tipo de enfoques, pero es moroso, eh, te quita mucho tiempo y bueno, hay que hacerlo porque esa investigación sí ahora es la que se exige en estos estrados, ¿no? Las características de esa investigación cualitativa va a ser siempre una descripción explícita, ¿no? De todo lo que has ido recogiendo y analizando, ¿no? Es una descripción detallada del fenómeno de estudio, ¿no? Es un resumen de todas las generalidades que tiene esa forma de vida, esa comunidad, en fin, fundamentalmente inductiva. Una de las características para este tipo de investigación es que es de carácter inductivo, ya cuando hablamos de investigaciones cualitativas, ¿no? Nuestro resumen provisional de interpretaciones siempre está presente porque el investigador cualitativo va resumiendo de manera provisional lo que va haciendo en el trabajo de campo y luego lo interpreta, lo va interpretando también, ¿no? La investigación cualitativa, entonces, va a buscar principalmente explicar las razones de los aspectos de comportamiento, ¿no? Principalmente. La investigación cualitativa requiere de un profundo entendimiento. Para tener esa profundidad de entendimiento, necesariamente tiene que tener esa relación, ¿no? De comportamiento humano, de comprender cómo funciona lo que está estudiando, ¿no? También para algunos es una estrategia en base al propósito de explorar las relaciones sociales, ¿no? Al realizar una investigación cualitativa, entonces tratamos siempre de describir la realidad para ser también nosotros parte del protagonismo de ese objeto de estudio. Los métodos, ¿no? Tiene bastantes métodos en la investigación cualitativa y cada método también tiene sus propias características, ¿no? Y cada método utiliza ciertas técnicas. La fenomenología, por ejemplo, que va a hacer esa comprensión del objeto, del fenómeno, ¿no? Muchas veces en investigación se conoce al fenómeno, pero no la causa o no lo interno. Entonces, eso es lo que le va a interesar, ¿no? Vemos el fenómeno, pero muchas veces no comprendemos la causa. Voy a tratar a ver de solucionar este problemita del PowerPoint para poder compartirles estas diapositivas. Y bueno, mientras tanto pueden tomarse un refrigerio, llevarse a las 8:30, unos minutos de break, como se dice, ¿ya? Enseguida volvemos, ahí nomás vamos a estar, hasta que solucione el problemita del PowerPoint.
Era muy duro ponerle voz.
Ya. Bueno, segunda parte. Vamos con la segunda parte, estimados. Sí, un poquito resfriadito, ya me he abrigado un poquito más con la chalinita y bueno, la misma recomendación para todos ustedes, estimados, hay que abrigarse. Vamos a también tomar el cafecito y hablar de los métodos cualitativos para la investigación en educación superior. Nos referimos a los cursos de posgrado principalmente y la elaboración de este enfoque, ¿no? Con esas características que habíamos señalado desde lo que es la investigación. Cuando hablamos de investigación, muchos autores se ponen la lupita, ¿no? De un investigador, un dibujito, y bueno, para hacer ese procedimiento reflexivo, sistemático, o tal como lo dice Anderek, Ezequiel Anderek. Es decir, un camino para conocer, interpretar, explicar, darle sentido a esta realidad social. Algunos ejemplos de investigación, las diferencias que hemos ido abordando, las diferencias entre la investigación quali, quanti, pero habíamos señalado que vamos a hacer más énfasis en lo que es la investigación cualitativa, ¿ya? Acá tenemos tres eminencias que son bastante consultadas y nos referimos a Sampieri, también a Bernal y a Martínez, y estos van a mencionar acerca de la investigación cualitativa, que es ese recojo de datos, pero que no tiene el interés numérico, ¿no? Sin la medición numérica. Este tipo de investigación cualitativa va a referirse entonces al descubrimiento de preguntas más hipótesis, va a orientarse a casos específicos principalmente. Su preocupación va a ser medir, pero no de forma numérica, sino va a ser cualificar ese fenómeno de estudio a partir de ciertos aspectos, ¿no? Percibidos principalmente de la convivencia con ese grupo, ¿no? El término cualitativo mismo denota cualidad, denota sinceridad, denota una construcción más integral en ese proceso, más comprensiva, ¿no? Tiene esas características y bueno, la investigación cualitativa va a ser ese enfoque entonces que busque comprender esos aspectos, ¿no? La comprensión principalmente. El objetivo principal de esta investigación es comprender los significados, las experiencias de los participantes, ¿no? Al comprender o al tratar de comprender estos significados, necesariamente el investigador tiene que asumir esas experiencias, ¿no? Tiene que experimentar junto con ellos. El uso de métodos inductivos para los investigadores cualitativos va a permitirle entonces dar esos conceptos en base a esas experiencias de los participantes, ¿no? Las características de la investigación cualitativa va a ser entonces esa recogida de datos en profundidad. Decíamos siempre se pone como ejemplo el tipo de entrevista, ¿no? Que también se utiliza en la investigación cuantitativa. Ambas utilizan la entrevista, pero muchos investigadores o algunos caen en el error de tratar de hacer lo mismo, ¿no? Estructuran la entrevista, ¿no? Ponen preguntas
ordenan el cuestionario de preguntas y entrevistan en una investigación quali y quanti, pero no debe ser así porque solo se estructura la entrevista en una investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa ya tiene ese aspecto de profundidad, decíamos, ¿no? Ese aspecto donde la entrevista sea de carácter abierto. El entrevistado, vale decir que el entrevistado puede explayarse en su respuesta y a nosotros nos interesa conocer el más mínimo detalle de su versión, ¿no? De lo que nos cuenta. Los investigadores cualitativos, entonces, al recoger estos datos, detallan el contexto, todo lo que pasa ahí, a los grupos, a los participantes, cómo conviven, cuál es la relación, etcétera. Luego de todo esto, vamos a siempre a hacer un análisis interpretativo. Los investigadores cualitativos decíamos que siempre están con su cuaderno de campo, anotando en base a bitácoras todo lo que pasa, ¿no? Luego de eso, ellos van analizando cada anote realizado, hacen un análisis interpretativo, ¿no? Para comprender el significado de ese objeto de estudio, para comprender y desarrollar ciertas explicaciones, ¿no? El método que se utiliza, bueno, acá en la diapositiva también señala desde el contenido etimológico, ¿no? El camino. En su sentido más amplio, el fin, el camino, sendero para alcanzar nuestro objetivo. En la vida práctica, el método entonces va a constituirse en la manera ordenada y sistemática de seguir todo este proceso, ¿no? Sería imposible pensar que hagamos una investigación no organizada, una investigación al azar, imposible. Tenemos que organizar, estructurar, hacer un cronograma y en base a todos estos pasos seguir ese proceso, ¿no? Los métodos cualitativos van a proporcionarnos esa información, va a captar la complejidad de esas experiencias y los métodos de investigación cualitativos que se utilizan mayormente son el estudio de casos, el método etnográfico, el método de la teoría fundamentada, el método de la narrativa, el método fenomenológico y la investigación-acción, ¿no? Totalmente diferentes a los métodos que utiliza la investigación cuantitativa. Acá tenemos ya algunas características principales de cada método de estudio, ¿no? Habíamos señalado acá, miren, el estudio de casos. Comenzamos con la descripción de este método cualitativo. Este método que nos habla del estudio de caso va a ser un método que utiliza en mayor porcentaje, podríamos decir, la investigación cualitativa, ¿no? Hay métodos que se utilizan en el menor porcentaje. Este método de estudio de casos o el etnográfico son los que se utilizan mayormente. El método de estudio de casos, por ejemplo, va a señalar que, bueno, tenemos que conocer la profundidad de ese caso en particular. Esa es su principal ventaja, ¿no? Va a proporcionarnos también información valiosa sobre ese objeto, ¿no? El método de investigación cualitativa, entonces, tiene esa idea de que un caso individual puede proporcionar información valiosa sobre el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Es la parte de la muestra, ¿no? Esa muestra desde la misma teoría que nos señala que la parte representa al todo, ¿no?
Algunos ejemplos en ciencias sociales, por ejemplo, en base a estos estudios cualitativos, en ciencias sociales, ¿no? En comunicación, por ejemplo, se utiliza mucho esto porque se habla de aspectos o cualidades de las personas, ¿no? Para hacer campañas, por ejemplo. Ahora que está a la puerta ya las elecciones, ¿no? Estamos en ese debate, en ese tipo de estudios de caso, ¿no? Para esas campañas, ¿no? También otro tipo de estudio de casos que es muy frecuente es el caso de las damas, de las mujeres, ¿no? Feminicidios, violaciones, tantas cosas que se hacen contra este género y son objetos de estudios de caso, ¿no? En base a este enfoque cualitativo, porque el enfoque cuantitativo no podría responder esas preguntas o no podría darnos a cabalidad lo que estamos buscando, ¿no? La información que estamos buscando. El método etnográfico, acá tenemos el otro método que se utiliza también en mayor proporción en la investigación cualitativa. Este método va a decirnos que se basa en la observación participante. Acá cuando nos referimos a los métodos cualitativos o a la investigación cualitativa como enfoque, tenemos en cuenta que siempre hacemos una observación participante. Esta observación participante significa que participamos de ese objeto de estudio. No solo observamos, sino que participamos, interactuamos con los participantes, con el objeto de estudio, convivimos con ese contexto natural o en este caso con esa comunidad, con ese, qué sé yo, con esa institución, en fin, ¿no? Para comprender su cultura principalmente, los significados de la relación que tienen estos miembros de ese grupo social, ¿no? El método etnográfico, entonces, o para el método etnográfico va a ser muy importante la observación participante, la interacción. Esto sí nos hace que podamos comprender a profundidad la cultura. Una de las ventajas para este método es eso, conocer la cultura de ese grupo social, adaptarnos a esos contextos. También podemos permitir a datos, ¿no? Como uso del método. En ciencias sociales y en este caso en comunicación habíamos realizado algunos estudios etnográficos sobre la cultura de los fans de una serie de televisión, ¿no? También otros sobre prácticas comunicativas en grupo de jóvenes o ahora en esta era de las plataformas, los famosos videojuegos, ¿no? Que han ido evolucionando hasta que ya pueden interactuar estos juegos con personas de otros departamentos, otras nacionalidades, en fin, ¿no? El estudio etnográfico entonces va a ser principalmente para conocer este tipo de situaciones. Vamos con el otro método que va a ser el método de la teoría fundamentada, ¿no? Este método de la teoría fundamentada se basa, dice, en el análisis inductivo de los datos para generar una teoría, ¿no? Entonces, al introducir datos, podemos generar teoría a partir de ellos, dice, ¿no? Mediante este método buscamos comprender entonces los procesos sociales, ¿no? Este método tiene también sus ventajas, porque nos va a permitir generar teoría que se ajusta a la realidad de los participantes. Este método es interesante en cuanto a las formulaciones teóricas. Decíamos en algún momento que todos tenemos cierta inclinación
en el carácter de clase, ¿no? Clase social. Y hacemos teoría, por lo general también, en base a eso, a esa inclinación de clase. Producimos o generamos teoría, pero que se ajuste a nuestra realidad, a nuestra gente, a, qué sé yo, a nuestro entorno, ¿no? Es un método también flexible porque se puede adaptar a diferentes contextos. Es un método útil para generar nuevas ideas y conceptos, ¿no? Todo esto sacados de la realidad, de esa realidad que se ajusta a los participantes del objeto de estudio. O sea, antes se hacían teoría solamente los que podían, ¿no? Los primeros textos, los primeros libros, la Biblia misma era para personas privilegiadas, ¿no? Eran clases sociales altísimas las que hacían y las que podían tener. Luego ya las personas que estaban económicamente podían generar teoría y esa teoría era distribuida también a la gente humilde y tenía que, bueno, tenía que aceptar nomás, podríamos decir. Ahora ya las cosas han cambiado porque nuestra gente también ahora escribe su propia teoría. Ya tenemos una teoría variada en el ámbito de nuestro contexto andino, en base a las vivencias, las comunidades, en fin. El método narrativo, otro de los métodos cualitativos va a ser el método narrativo que se utiliza, pero en menor proporción, y va a ser un tipo de análisis de historias para comprender experiencias, en fin, historias que se van contando. Este tipo de uso de este método va a permitirnos entonces una comprensión de experiencias individuales, darles voz a los participantes. Cuando hablamos de un método narrativo, es imaginarnos a un locutor, ¿no? Que está contando su historia o haciendo gala de experiencias individuales, ¿no? Realizando descripción de contextos. Por ejemplo, a ver, se ha dado algunos estudios en base a este método sobre las experiencias, ¿no? De las mujeres con violencia de género, los migrantes también, y las narrativas de las emisoras radiales. Cada emisora tiene su formato, ¿no? Y tiene su propia forma de narrativa para que salga al aire. Y bueno, vamos con el método fenomenológico. El método fenomenológico va a basar esa comprensión de mirar al fenómeno y comprender su causa principalmente. Comprender en base a esa experiencia, este método, entonces va a tratar de construir una identidad, va a tratar de darle sentido a esas experiencias que se cuentan, ¿no? El método fenomenológico, entonces, parte de comprender esas experiencias individuales principalmente, ¿no? Para que estos puedan interiorizarse. Cuando hablamos del campo fenomenológico, bueno, todo es visto como un fenómeno. La institución, aquel cerro, el árbol, la nube, ¿no? Son fenómenos que vamos a tratar de explicarlos en el campo de nuestra área, ¿no? Algunos con más precisión, ¿no? En el campo de la ingeniería, por ejemplo, ya se utilizan fórmulas más precisas, ¿no? Entonces, va a permitir una comprensión profunda en base a estos aspectos. El método fenomenológico, entonces, va a comprender esa situación colectiva, basar esa idea de investigación pero que se integra al contexto, ¿no?
Algunos ejemplos, ya los hemos mencionado, seguimos con los ejemplos. Estos ejemplos son muy frecuentes, ¿no? Porque a diario vemos en las mismas noticias estos, ¿no? Violaciones, violencia, ¿no? Tantas cosas que pasan en el campo social. Es un método entonces que nos va a permitir generar ese cambio social. Tratamos de darle solución a esas cosas anormales que están pasando, ¿no? ¿Por qué pasa? Entonces vamos a tratar de darles un cambio, también vamos a tratar de darles la voz a esas personas que sufren de estos aspectos en el campo de la investigación cualitativa cuando nos referimos a aspectos personales, ¿no? Los métodos cualitativos y sus técnicas también, ¿no? Cada método que hemos ido abordando tiene su forma, su objetivo y también su técnica, ¿no? Cuando hablábamos del método hermenéutico, por ejemplo, cada método busca un objetivo. El método hermenéutico va a tratar de descubrir el significado del conjunto de toda la expresión de vida humana cuando estos son muy complejos, por ejemplo, ¿no? Sus técnicas principales van a ser el círculo hermenéutico, la entrevista semiestructurada, la observación participativa. Acá en el tipo de investigación cualitativa, difícilmente vamos a ver una entrevista estructurada, ¿no? Sí se puede dar en las entrevistas semiestructuradas o las entrevistas de carácter abierto. Esta entrevista semiestructurada va a dar paso a que el entrevistado pueda ahondar en su respuesta. Cuando también vemos el método del análisis del discurso, por ejemplo, que se está viendo en estos contextos políticos, en estos contextos sociales, en estos días, y vamos a estar plagados de todo esto hasta agosto, me imagino, es tratar de darle sentido, darle significado, ¿no? A esa coherencia del análisis del discurso, ¿no? Vamos a tratar de descubrir la importancia de todo esto, ¿no? Cuando se analiza el discurso, entonces vamos a ver que utilizamos técnicas como la gramática, la sintaxis, aspectos literarios, ¿no? De escritura, de corrección incluso, ¿no? Porque hablamos de semántica, aspectos de lenguaje. Los métodos cualitativos, el método fenomenológico también que señalábamos, comprende esas realidades cuya naturaleza y estructura depende de las personas que viven o están experimentando esto, ¿no? Acá también siempre se utiliza una estructura semiestructurada, un autorreportaje. El autorreportaje es cuando uno mismo hace su grabación, su producto, ¿no? En base a su vivencia particular. En la investigación cualitativa también vemos muchísimo el uso de grupos focales. Estos grupos focales van a reunirse para conocer un tema específico. Los reunimos a, qué sé yo, a un curso y les damos el tema, les exponemos el tema, ellos conocen el tema específico y bueno, en base a esta investigación podemos determinar qué experiencia ha tenido ese grupo, ¿no? En base a ese tema. Acá las técnicas son la interacción, la opinión de ese conjunto de miembros. Un momentito, por favor.
El método etnográfico también refiere o tiene ese objetivo de describir el estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntos, ¿no? Cuando hacemos una investigación de carácter cualitativo en base a este método etnográfico, siempre nos proponemos describir la forma de vida que tiene este grupo, las personas, cómo habitan, qué carencias tienen, y todo esto lo sacamos viviendo junto con ellos, en base a esa observación participante. Las mismas entrevistas dentro de ese contexto, dentro de esa convivencia que realizamos, van a hacerse en el marco de una entrevista semiestructurada, ¿no? Para que podamos sacar más información. Acá tenemos también la diferencia entre método, técnica e instrumento. El método, luego de la metodología, como estudio del método, como paradigma principal, como paradigma epistemológico, para la formulación de una investigación, hablamos del método. Este método, en palabras más sencillas, es el camino, ¿no? Para alcanzar nuestro objetivo, nuestro fin. Este método va a tener sus técnicas y sus instrumentos que van a coadyuvar al método, ¿no? La técnica, por ejemplo, va a ser ese conjunto de instrumentos y medios de los cuales se efectúa el método, ¿no? Es cuando hacemos actividades, ¿no? Tenemos nuestro método y nuestras técnicas que nos permiten recoger o recolectar esa información. Las técnicas que más se utilizan en la investigación cualitativa va a ser siempre la entrevista semiestructurada o abierta, el grupo focal y la observación principalmente, ¿no? Los instrumentos que como soportes a la técnica van a ser las boletas de entrevista, las guías de los grupos, el cuaderno de observación, ¿no? Todo esto siempre analizado. Métodos de la elaboración de los datos. Acá ya cuando hablamos de elaboración de datos también entendemos, bueno, según el autor Torrico, lo entiende como métodos que hacen referencia a las formas de interpretar los datos, ¿no? Mediante esto nosotros mismos nos permitimos organizar entonces el conjunto de procesos investigativos, como sistematizar la información, etc. Los métodos son, ya los conocemos, análisis, síntesis, abstracción, deducción, inducción, investigación histórica, entre los más utilizados, ¿no? El análisis, ya lo hemos visto desde el mismo diseño de investigación, va a consistir en esa separación de partes, ¿no? Un problema social, un problema familiar, un problema de pareja incluso, ¿no? Es sujeto de análisis porque separamos en partes los tipos de problemas que tiene esta pareja, por ejemplo. Problemas económicos, qué sé yo, tantos aspectos, ¿no? De salud, familiares, sociales. Y luego de esto vamos a analizar en partes para volver a unirlos y sacar el resultado, ¿no? La síntesis, a diferencia del análisis, va a consistir entonces en esa integración de esos elementos, de los elementos en base a los objetivos. No es por eso que cuando se habla de métodos, técnicas, el análisis y síntesis siempre van a ir juntos, ¿no? La síntesis, el análisis y la síntesis porque nos permiten profundizar y conocer todo esto, ¿no? Primero analizamos y luego sintetizamos. Algunos otros métodos de investigación, el método analítico, ¿no? Que descompone el fenómeno en partes para comprender el funcionamiento o significado.
Es el método que se utiliza para representaciones de género, para campañas. Acá estamos hablando del trabajo con personas principalmente, ¿no? El método sintético. El método sintético va a ser esa reconstrucción, decíamos, para poder llegar a la conclusión, al resultado, ¿no? Para poder hacer ese análisis. Vamos avanzando en las diapositivas. La abstracción y la concreción también son aspectos que forman parte de la investigación cualitativa. Lo abstracto va a consistir en el aislamiento mental, ¿no? Ya esos conceptos seguramente muchos manejamos, dominamos, porque lo hemos llevado en pregrado, ¿no? La abstracción. Siempre trabajamos con objetos que están en la mente. El número 2, el 4, por ejemplo. Pero ¿quién no ha visto al 2 o lo han visto al 7 caminando por ahí, ¿no? Entonces es una abstracción mental. Propiedades que los podemos representar ya en objetos, ¿no? Dos mesas, dos sillas, en fin. La concreción la entendemos como esa integración de objetos aislados, resultados de esa abstracción, ¿no? Estos nos van a revelar lo particular que corresponde a lo general. Es un poco amplio esto del conocimiento epistemológico cualitativo, la deducción, estas formas de conocimiento, estas formas que nos ayudan, teóricas que nos ayudan a la investigación. La deducción va a ser ese razonamiento mental de lo general a lo particular y lo inductivo de lo particular a lo general. ¿No? Eso ya lo tenemos por lo menos claro desde pregrado. Los métodos de investigación, el método inductivo, ya lo hemos abordado, el método deductivo, la investigación histórica también forma parte de la investigación cualitativa. Por, a ver, veamos acá, hay un chatcito, quiero ver el chat que dice. No hay problema, acá estamos con la señal baja, se encuentra en provincia, la señal no es tan buena y espera la comprensión. No se preocupen, mis estimados, siempre existen estos problemas tecnológicos, ¿no? Es lo que decíamos desde el principio, ¿no? La mente humana, tenemos algo tan valioso que mientras más lo utilizamos, se va haciendo cada vez más caro, ¿no? Y es la mente, la formación, el conocimiento. A diferencia de lo tecnológico, tenemos en algún momento un aparato que vale, bueno, pues, en dólares, unos $5.000, pongámosle. Pero con el tiempo esto se va depreciando más bien, ¿no? Con el uso que se le da, va aminorando su valor económico. Ya no cuesta 5.000, ya te darán por 2.000, ¿no? Y bueno, la parte tecnológica, la parte material, tiene esas características, ¿no? Y bueno, es comprensible, no se preocupen acá, las diapositivas van a estar siempre a disposición en la plataforma, pueden revisarlo con más calmita, les va a servir de seguro en cuanto a la elaboración, en cuanto a la comprensión de estos métodos, de estas técnicas, del enfoque cualitativo. Es un poco complicado, les decía, ¿no? Comprender la parte metodológica siempre es para todos, no hay quien haya comprendido a la primera, es la parte neurálgica en las carreras, en la ciencia, ¿no? La investigación, porque se utiliza mucho quehacer metodológico, técnicas, métodos, enfoques, tipos de investigación, tipos de diseño de investigación, en fin. La elaboración de los datos en la investigación. Cuando hablamos de una investigación cualitativa,
Vamos a mencionar que, bueno, ya nos resfriamos nomás creo, formas comunes de aplicar la elaboración de datos. Organizamos nuestros datos, analizamos los datos, interpretamos los datos y presentamos los datos. Qué interesante y sencillo, ¿no? De comprender la forma de elaboración de los datos de nuestra investigación. A lo largo de nuestra investigación vamos realizando entonces eh, ese tipo de recojo de información en base a entrevistas, en base a grupos, ¿no? En base a esos estudios de casos, organizamos nuestros cuadernos de investigación, los analizamos, los interpretamos y finalmente podemos presentar esos resultados. La elaboración de datos, entonces, va a ser un factor importante en la investigación porque nos va a ayudar a convertir los datos en información relevante, significativa, y la investigación cualitativa con todas esas características, ¿no? Tiene nomás su diferencia, su gran diferencia al enfoque cuantitativo. Acá en la parte final podemos ver algunas bibliografías que se utilizan bastante en metodología de la investigación científica, ¿no? Hay autores que ya son muy requeridos, están en séptima, octava edición de sus libros. Es tan interesante, ¿no? La actualización que le van dando a este tipo de investigación cualitativa. Otros se especializan en tipos de investigación cuantitativa, otros en el carácter mixto, en fin. Y algunas páginas también con estas características. Por ejemplo, la página Cielo, ¿no? Que es por demás visitar cuando tratamos de ver artículos científicos, investigación que está relacionada a nuestro tema, ¿no? Nadie está inventando la pólvora porque la pólvora ya ha sido inventada hace tiempo, simplemente a veces le damos otro toque, le añadimos algo, ¿no? A una investigación que tal vez ya se ha realizado o la refutamos, ¿no? Ese es el proceso, al final es el proceso del conocimiento, tesis, antitesis, síntesis. Nuestra tesis misma será pues maravillosa en algún momento, pero con el tiempo es sabido que va a aparecer una contraposición, bueno, que va a surgir como la nueva tesis, ¿no? Y así, eso va a ser de manera eterna, ¿no? Y bueno, acá ya hemos podido compartir las diapositivas que les mencionaba en cuanto a la investigación de carácter cualitativo, ¿no? Es esa investigación que se requiere principalmente cuando hablamos de un curso de maestría o de doctorado, principalmente investigaciones de carácter cualitativo. ¿Ya? Ya la próxima, entonces iremos viendo ya en nuestra, ya la tarea para esta semana va a girar en torno a esto, ¿no? A la recolección, a eso que habíamos visto, análisis, recojo, interpretación, y la próxima seguramente ya tendremos ya el producto acabado, producto tentativo acabado, si ya lo están haciendo con el rigor ya de presentar o han ido abordando a lo largo de estos módulos. Hay gente que ya va previendo incluso esto, ¿no? Ya a la mitad del curso ya va elaborando una investigación, cosa que al terminar, bueno, ya pueda pasar a esa parte de revisión, de corrección, ¿no? Porque la segunda parte mencionamos que ya son aspectos de forma simplemente, ¿no? De presentación, de defensa, en fin. Ya la próxima estaremos con esos aspectos entonces de forma.
¿no? El famoso modelo que se utiliza, ¿no? Los famosos formatos que utilizamos en la elaboración de estos trabajos, formato APA, formato Vancouver, pero en las investigaciones principalmente ya de tesis, formato APA, ¿no? En su versión más actual. Y bueno, también vamos a seguir esa hermenéutica porque no vamos a lo estamos haciendo por partes, ¿no? Nuestra elaboración en base a pasos desde la primera semana y a esta semana tenían el avance de otros pasos y para la siguiente semana seguramente ya será esa última etapa que hemos abordado, ¿no? Interpretación y presentación y de todo ese contenido. Espero que, bueno, pues, estemos en buen camino en base a la investigación. Cada uno es sin duda un investigador, un cientista ya desde que salen de la universidad en pregrado, ya pasan a formar parte de las filas de los cientistas. Son científicos, son cientistas en su área y como cientistas ahora en estos niveles de maestría ya corresponde hacer una tesis, pero con ese enfoque principalmente, ¿no? Tenemos que inclinarnos siempre en ese aspecto cualitativo, que es más complicado, pero son las exigencias, ¿no? de este tipo de cursos. Bueno, tal vez alguna pregunta, consulta, duda que hayan tenido o referente a los trabajos, ya para tal vez ir también dejándolos descansar, ¿no? Vale decir que las tareas de investigación que vamos haciendo, podemos ya utilizar la temática de nuestra tesis, que ya muchos ya tenemos el nombre, ¿no? Y algunas cosas como encuestas o algunas técnicas. Y nos sería bueno ya también cuadrar con los módulos finales. Excelente. No, efectivamente, mi estimado. Es una maravilla que ya estén en ese proceso, que ya tengan ya definida su tesis misma, ¿no? De presentación, ya para cuando ya están a un paso de salir, ya puedan presentar eso, ¿no? En el anillado, en el borrador, pero ya con todos estos requisitos que se exigen, ¿no? En cuanto a los formatos, principalmente, ¿no? Porque el diseño desde la parte teórica habíamos visto que tiene ese carácter de flexibilidad, es elaborar en base a los pasos que le interesa al investigador. Si lo tienen de esa forma, excelente, ¿no? Vamos a también darle una revisada al trabajito y, bueno, darles algunas sugerencias, alguna corrección que puedan realizar, ¿no? Para que ya puedan avanzar en la parte final. Si tienen el trabajito, entonces, bueno, está bien, me parece bien, vamos a ir revisando esos trabajitos entonces. En realidad, Doc, en algún módulo tocamos solo hasta el nombre, en ¿Ya? otro las técnicas, ¿no? Un poquito de cuantitativo, pero de ahí ya nos quedamos un poco parados y con esas dudas, ¿no? Entonces, ahora que ya está un poco más claro, yo creo que ya le podemos mandar con nuestra temática, ¿no? Excelente. Sí, perfecto. En estas 2 semanas ya han ido avanzando, por ejemplo, ¿no? Ya para la próxima ya vamos a hacer eso, vamos a tratar de que me manden todo, ya todo terminado, para que también les podamos mandar algunas sugerencias, ¿no? En base al tema que están haciendo. ¿Ya? No hay problema, mi estimado. ¿Alguien más? Muy buenas noches, mi estimado doctor. No solo solicitarle muy respetuosamente la estructura de presentación de la perfil de tesis. Ya, Por favor, buenas noches. muy bien, vamos a anotar. No, efectivamente, y esa es una pregunta muy interesante. Gracias por esa
participación, estimado Freddy, porque cada universidad, les cuento que tiene su estructura. Una estructura, pero en base al diseño que tiene, ¿no? Esa estrategia en base a su misión, visión que sigue la universidad. Las universidades de abajo, por ejemplo, tienen otra estructura. Yo cuando hice mi tesis también estaba haciendo de manera general, pero cuando ya presenté, ya surgió el primer problema, que no era la estructura con la que trabaja la universidad. Pero bueno, la sugerencia, yo les consigo la estructura y la próxima ya en esa parte final de presentación, de elaboración del trabajo final, vamos a abordar esa estructura entonces, ¿ya? Gracias. Muchas Anotado. gracias. Y el de... Ya. Muy bien, mis estimados. Agradecerles por su Licenciado, una asertividad. consulta. Adelante, adelante, Julie. Buenas noches, licenciado. Mire, no sé si habría la posibilidad, licenciado, de que pueda activar las tareas de la primera actividad para que podamos realizar, bueno, para que yo pueda realizarla debido a viajes al campo por el fin de semana largo. No pude realizarlo porque no tenía internet. No, excelente, gracias. Pero está ampliada las fechas, pueden seguir subiendo. Está Las de ampliado, la lo hemos... primera actividad no, licenciado, estaban hasta el 20 solamente. A ver, en este momento mismo vamos a ver. Buenas noches, licenciado. De la misma manera, ya están cerradas para agregar los trabajos. Han concluido para el 20. Para el 20. Ya, enseguida, terminando esto, le pongo la ampliación, no se preocupen. Ya, no se preocupen, mis estimados. ¿Terminó? Muchas gracias, licenciado. Y una última consulta. ¿Será que usted nos puede Ya, ayudar con el tema de cómo podemos formular de manera correcta la hipótesis? Tengo un poco de problema ahí. ya, muy bien. Acá en una diapositiva anterior que les mandé, y bueno, y en esta también está, les voy a volver a reenviar el materialcito, o si no, a ver, lo voy a buscar también por acá para poder ver eso. Y ya está bien, estoy anotando todos sus puntitos para que podamos ir mejorando el trabajo que estamos realizando, la formulación de hipótesis. ¿Alguien más decía algo? Perdón, estaban levantando la manito. Bueno, mil disculpas, sí, me he resfriado, estoy súper resfriado. Ya, vamos a también entonces a hablar algo de esto, de la formulación de hipótesis que refería nuestra compañera, ¿no? Y está en alguna diapositiva que les he mandado, en esta también está, ¿no? Para formular una hipótesis de manera correcta, para hacer una buena tesis, se debe seguir principalmente ese aspecto lógico que habíamos mencionado. En la primera semana principalmente hemos hablado de algo de epistemología, ¿no? Cuando hablamos de metodología, necesariamente estamos hablando de ese proceso lógico. La epistemología, la teoría del conocimiento nos va a hablar de ese proceso desde lo más básico hasta lo más complicado. Es de ahí que partimos primero para identificar el problema de investigación, ¿no? Este proceso ha sido en base a algo que te ha interesado, ¿no? El tema, el problema. Luego de esto, o al identificar ese problema de investigación, puedes formular la pregunta, que va en base al mismo título, ¿no? En base al mismo problema, solo que le vamos poniendo, como se dice,
o le vamos transformando en forma de interrogante para comprender o para responder, ¿no? Finalmente, esta hipótesis también va a pasar el proceso de transformación. Esa pregunta, esa afirmación, esa posible respuesta, esa respuesta tentativa que uno tiene acerca del problema que quiere, que quiere No, investigar, ahorita no, ya es tarde. y Sí, se llama Alex, tráele, hijita. enseguida Ese se llama terminamos. Alex, que están ahí, tráele del sillón. Su microfonito, ya enseguida terminamos, no se preocupe. Ya. Entonces, esa sería la formulita, digamos, para hacer la formulación de hipótesis. La pregunta tiene que ser directa, concreta, ¿no? Para formular, para redactar ya la hipótesis nuestra, que es nuestro tentativo, nuestra sugerencia, tiene que ser lo más concreta y específica posible. Esto nos ayuda a identificar esta pregunta en base a esos aspectos que se utilizan hasta en la escritura de una noticia, ¿no? Del famoso lead. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde? Todos estos aspectos nos van a ayudar a formular una correcta formulación de hipótesis, ¿ya? Bueno, ya están, creo, queriendo irse. La próxima seguimos ahondando en esos aspectos que me han mencionado. Bueno, agradecerles a todos y ya voy a ampliar nuevamente las fechas y bueno, tengan un descanso reparador y feliz fin de semana. Chao, 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 estimados maestrantes. Nos vemos la próxima. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.